Estamos de regreso en Talentos que Suman y evidentemente en la parte política. Por más que hemos intentado, Angie García, pues darle un poco la vuelta, generar toda esta serie de contenidos que semana a semana y día con día, en todos los martes y jueves, buscamos estas opciones, hablar con expertos, hablar con médicos, hablar con psicólogos, hablar con los empresarios, con los emprendedores. La parte política nos sigue y yo tengo que hacer caso de esto, Angie. No nos dan armas para hablar bien, no nos dan. El presidente de la República se enoja, particularmente en la última semana se enojó con la prensa porque creo que nadie le ha dicho que pues nosotros no estamos habilitados. Debe saberlo que desde la escuela pues nos enseñan a cuestionar, a preguntar, a criticar, a no estar de acuerdo necesariamente con la autoridad y no por un tema de insurrección, sino por un tema de que es nuestro deber pues preguntar. Finalmente lo que yo tengo que hacer es hacer preguntas para saber que también se están hasta que todo me quede claro. Hasta que me quede claro, porque yo tengo que dárselo a conocer a esta audiencia. Y evidentemente la parte política, en lo que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, no le gusta a las críticas de la prensa, dice que... Pues no le gustan los cuestionamientos. Yo pensé que estábamos en la lista negra, Angie, porque sí dio bastantes nombres. Seguramente. De gente que conozco, de gente con la que he crecido, con la que he hecho comunicación, he hecho periodismo. Entonces, no lo dudes que de repente salga Talentos que Suman como... Ahí salgan nuestros nombres. Como un espacio que no le gusta al gobierno el tono, sin embargo, pues se trata de buscar la verdad. Como dicen por ahí, le duela a quien le duela. Pero fíjate que una parte importante también es la parte de análisis, de entender con un poquito más de contexto, de entender un poquito más de antecedentes, de lo que incluso la perspectiva de lo que puede venir a propósito de este gobierno y de las acciones que se están generando aquí y en otras partes del mundo. Le pedimos a Guillermo Torres, un analista político nato, que nos ayude también a ver si las velas por donde hemos navegado en la parte política van bien. ¿Nos regresamos o qué hacemos? Guillermo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Un fuerte saludo, mi estimado Felipe, Angie, gracias por esta invitación. Por fin se nos hizo platicar contigo, amigo, qué gusto saludarte, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos resguardados ante esta pandemia del COVID-19. Oye, pues agradecerte que de verdad platiques en este espacio de Talentos que Suman. ¿Por dónde empezamos, mi querido Guillermo? Pues porque ayúdanos a entender esta realidad que hoy evidentemente ya trae luces hacia el tema electoral. Creo que este sexenio ya se le acabó a Andrés Manuel López Obrador, pero me llamó mucho la atención ahora que seguimos de lleno las mañaneras, las conferencias de prensa mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, mi querido Guillermo, hizo algunas declaraciones que creo que hay que ir dosificando, entendiendo, y a mí me llamó mucho la atención esto de que esta crisis del COVID-19 nos vino como anillo al dedo, dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo empezar a entender a este nuevo gobierno que ante su primera crisis creo que está haciendo agua? No sé qué lecturas tengas tú, Guillermo Torres. Sí, pues fíjate que cuando habla como anillo al dedo, pues él tiene conocimiento de causa, decirlo anillo al dedo para él y para su proyecto de gobierno. Hay que tomar en cuenta que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es queriendo hacer un cambio de régimen. Así es. Y cambiar las reglas del juego. En otras palabras, en el país, digamos, siempre hemos vivido bajo dos tipos de reglas. Las reglas escritas, que son las leyes, y las reglas no escritas, que es la práctica política. Y lo que está haciendo López Obrador es queriendo cambiar las dos reglas, las escritas y las no escritas, rompiendo paradigmas y haciendo acciones que de alguna manera lo que están buscando es empoderar a él y a su propuesta de gobierno. Cuando decimos un cambio de régimen, va en serio, es decir, él ha querido hacer algunas reformas, las ha hecho, digamos, de 18 grandes propuestas que él tenía, él ya le metió mano prácticamente a 15 de ellas, que van desde la reforma educativa, pasando por la creación de una Guardia Nacional, el hacer que los programas sociales queden en la Constitución. Es decir, él va en su carrera, se llega a esta pandemia y pues ha utilizado esto para beneficiar a los que él considera los suyos, a su voto duro, con una proyección hacia el futuro inmediato. Es decir, él está apostando a que los suyos lo van a seguir respaldando. Hemos visto un presidente que pues muy contradictorio, con muchos errores
con un desconocimiento en materia económica, con un desconocimiento en materia diplomática, sin talento, digámoslo así, en muchas de las ramas que necesita tener un presidente, pero nos ha demostrado que es muy hábil en la política y que su gobierno lo ha operado así, lo ha operado dándole los ingredientes particulares para él hacer que su propuesta de gobierno se mantenga incluso después de que él acabe. Exactamente. Ahora, hemos visto, Guillermo, cómo Andrés Manuel pareciera que no nos habla, creo que ni a ti ni a mí ni a muchos de los mexicanos, porque vemos, como dices, le habla a unos votantes a los que también hay que decirlo, lo siguen, no sé si la palabra sea idolatrando, Memo, pero sí no tienen ningún problema con lo que es Andrés Manuel. Es más, respaldan todas las decisiones de Andrés Manuel. ¿Cómo explicar este fenómeno? Porque creo que evidentemente es algo novedoso, algo que no había pasado, al menos en los años recientes, porque si de algo nos preciábamos es de poder criticar al presidente, ¿no? Pues sí, mira, lo que pasa es que López Obrador tiene todas las características de un político, digamos que es polarizante, que llega a la polarización. Es como el América, o lo amas o lo odias. Un poco, Luis Manuel juega un poco esa dinámica. Así es. Él sabe perfectamente que va a tener su voto duro muy claro. ¿Por qué? Porque él tiene una narrativa que nos ha vendido desde hace muchos años de que hay buenos y malos en este país. Que hay una mafia en el poder que se adueñó del pueblo, y el pueblo bueno y sabio hizo una elección histórica hace unos años, en 2018, cuando él gana, cuando más de 30 millones de personas le dan su voto. Hay que decir que de esos 30 millones de personas, muchos ya no quieren volver a saber nada de Andrés Manuel. Muchos hicieron un voto útil, dieron un voto de castigo, digamos, a los políticos tradicionales, en específico un voto de castigo al PRI y al PAN. No los convenció después de lo que vimos en el gobierno de Peña, con la Liga a la Corrupción, con los gobiernos panistas, la lucha contra el crimen organizado de Calderón. Entonces, pues llega este personaje con su propia dinámica, con su narrativa, un lenguaje muy coloquial. Digo, a ver, decir eso que me canso ganso, el fuchi, guácala, el que todas estas narrativas, pues son narrativas para llegarle a su gente, y a eso le metes la polarización. Decir que todo es culpa del pasado, señalar culpables, decir que hay malos dentro de las historias. Eso que hace Andrés Manuel no es único en el mundo. Es parte, digamos, de esta dialéctica de lucha de poderes, de lucha de clases, en las cuales siempre hay un villano favorito, ¿no? En América Latina, los gobiernos populistas, siempre hay el villano favorito, son los yanquis, los Estados Unidos, los empresarios, que son los malos de la historia, porque son los que oprimen al pobre pueblo que sufre día con día. Y esa es parte de la narrativa del propio López Obrador. Y es esa lucha que finalmente también, Memo, como dices, he escuchado mucho esta circunstancia o esta versión, digamos, de que evidentemente Andrés Manuel López Obrador tenía, digamos, muy clara su agenda, y parte de ello era, por ejemplo, digamos, ir acabando, vamos a hacerlo así, con sus enemigos o con sus adversarios, como dice, es decir, acabar con los organismos autónomos que le costaron muchísimo trabajo a los mexicanos, ¿no? El INE, el Instituto de Evaluación Educativa, y se ha ido como poco a poco la propia CNDH, y luego viene evidentemente los otros actores que son los comunicadores, donde también se ha encargado de cerrarle la llave, digamos, a la publicidad de los medios de comunicación, que no es una novedad que buena parte digamos, del presupuesto o del ingreso que tenían los medios vienen evidentemente del gobierno, de los gobiernos o del gobierno, y así se ha ido paso por paso, y creo que si somos un poquito más hábiles, Andrés Manuel López Obrador nunca nos ha mentido, más bien ha ido cumpliendo con su agenda. Él ha ido cumpliendo lo que ha prometido, el cierre del aeropuerto y esto, ¿no? O sea, en eso sí no ha cambiado sus coordenadas Andrés Manuel. No, ese es un poco lo que lo hace fuerte con su voto duro, con la gente que lo sigue, el que él sabe perfectamente cómo alinear políticamente la situación para que se siga cumpliendo lo que él dice. Y algo que toca decir es clave: acabar con la oposición. Es decir, los gobiernos autoritarios tienen varias características. Siempre hay un líder carismático, siempre hay que tener enemigos visibles, y siempre hay que acabar con la oposición o con las instituciones.
¿Por qué? Porque son instituciones que le pueden estorbar para su proyecto. Los contrapesos, que es algo natural en las democracias de Occidente, pues si son eliminadas, pues imagínate, se le acaba el sentido por el cual debe de funcionar. Entonces, ¿qué hemos visto? Haber puesto a alguien a su modo en la CNDH, haber eliminado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, querer tener el control del INE, y podríamos decir cómo tiene a la oposición en los congresos, cómo también ha manejado lo que tú dices, los medios de comunicación. Es cierto, los medios de comunicación, por desgracia, vivieron bajo la dinámica de estar siempre alineados al gobierno, porque el gobierno les pagaba. Los medios de comunicación, la gran mayoría, eran gobiernistas. Pero había, digamos, ciertas reglas no escritas del juego. ¿Qué es lo que ha hecho López Obrador? Romper las reglas no escritas del juego, pegarle a los medios y de alguna manera, aunque tú veas a los medios de comunicación, algunos columnistas, algunos personajes haciendo crítica al gobierno, la verdad es que estos se han ido achicando, los medios, ya no están tan grandes porque han perdido su fuerza. Y hay otros elementos extraordinarios, lo que él mismo ha llamado las benditas redes sociales, de las cuales él es de los que sabe manejar perfectamente ese hilo, que es el hilo de la gente que no está, digamos, alineada como anteriormente podía pasar con algún medio de comunicación. Rompió el cerco, digamos, en temas de comunicación también, ¿no? Digo, él Sí, mismo, él ya es un youtuber, ¿no? Ya recibió incluso su placa de YouTube por el número de seguidores que tiene, ¿no? Increíble. Sí, Cómo... sí, porque lo que hizo el observador, por ejemplo, una vez que los medios le cerraron las puertas durante, digamos, desde el 2006 al 2018, pues lo que supo utilizar fue esos medios que son medios alternativos, los cuales, pues, él sabe en qué momento emitir su mensaje, tanto que lo sigue haciendo hoy en día. Cuando el presidente quiere decir algo, utiliza las redes sociales, mete un tweet, mete un video de YouTube, sus eventos así los transmite, digamos, sabe perfectamente que él puede ahí decir lo que se le dé la gana. Algo muy parecido, por cierto, a lo que hace Donald Trump en Estados Unidos. Podemos decir que estos presidentes un poco antistemáticos, aunque el observador viene del sistema, pero bueno, digamos, estos presidentes atípicos utilizan así este tipo de herramientas. Oye, Memo, estas personalidades, digamos, como bien comentas, Donald Trump, el propio Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que también ha llamado mucho la atención, y Andrés Manuel, hoy, ¿cómo prácticamente no tienen una oposición? Memo, ¿cómo está el radar también de la oposición? ¿Dónde diablos está la oposición? Fíjate que yo pongo el siguiente ejemplo. Mientras todos, la oposición sigue pensando en jugar fútbol, se sigue pensando en cómo alinear los 11, cómo echar las porras, cómo hacer si hay algún volante, la defensiva, todo eso. Ajá. Toda la oposición está jugando al fútbol. ¿Y qué crees? López Obrador juega béisbol. Está jugando, exactamente. Claro, está jugando sus reglas, está jugando su dinámica. La oposición no ha entendido, y hay que decirlo, la oposición no es opción en estos momentos. Entonces, esto pues todavía lo hace más fuerte al propio López Obrador. ¿Por qué? Porque la oposición no ha entendido que la narrativa del López Obrador, las circunstancias, y digámoslo así, la propia carrera de este personaje ha orillado a que pues tenga él una dinámica política que no es fácil de ir descifrando. Porque también hay que decirlo, López Obrador rompió con un paradigma interno, que fue en 2018 hacer alianzas con personajes que venían del PRI, que venían del PAN, que venían del sector empresarial, que venían de liderazgos ciudadanos, cosa que nunca había hecho él en el 2012, en el 2006. Entonces, lo que hace López Obrador es romper sus paradigmas, utilizar la narrativa, utilizar su discurso, aprovechar la situación, y es así como va construyendo algo. En otras palabras, le sabe hablar a la gente, cosa que la oposición no ha logrado capitalizar. Podemos decir incluso que hoy la oposición está fragmentada, no tiene liderazgos claros, hay algunos que de repente quieren sobresalir, pero no puede encontrar un monstruo que tiene perfectamente alineado muchas de estas dinámicas políticas. Oye, ¿qué pasa con los gobernadores? Porque finalmente también ha sido unos, digamos, líderes que de alguna forma tienen poder territorial o poder, digamos, en su... Ahora sí que eran los grandes virreyes hace algunos años y tienen de alguna forma también su peso político. ¿Cómo ves esa perspectiva también de esta
pues este aglutinamiento que ha habido también de partidos de gobiernos de oposición, particularmente del PAN, que ha tomado mucha fuerza y que al menos en la parte mediática se percibe como una oposición, digamos, no escrita para Andrés Manuel López Obrador, particularmente ahorita que está la pandemia. Así es, fíjate que podemos decir que los gobernadores no habían hecho un protagonismo, no habían seguido el contrapeso que estábamos esperando, pero a partir precisamente de la pandemia del COVID-19 empezamos a ver ya mayor liderazgo por parte de algunos de estos gobernadores, e incluso se han dado cuenta que tienen un poder que no habían utilizado, aunque sí habría que distinguir, a mi juicio, 3 bloques de gobernadores. Tenemos los gobernadores de Morena alineados al presidente, estamos hablando de Claudia Sheinbaum, de Cuitláhuac García, ya en el caso de Veracruz, del propio Cuauhtémoc Blanco, de Barbosa, es decir, los alineados al gobierno de forma clara. Luego tenemos el bloque de los gobernadores priistas, que parecen más morenistas a veces que los propios morenos. Más papistas que el Papa. El caso más emblemático es Alfredo del Mazo, ¿no? Sí, por supuesto. El gobierno dicta algo y se alinea ahí del Mazo. Y esos gobernadores priistas, ¿por qué se han puesto sumisos? Porque saben 2 cosas claramente. El tema presupuestal, no los han castigado tanto porque han hecho una alineación y se han puesto, digamos, al servicio del gobierno de la 4T. Y segundo, porque tienen miedo que en la sucesión en sus estados haya una persecución política contra ellos. Y podríamos decir que el tercer bloque de los gobernadores son los gobernadores panistas, que han hecho pues un bloque entre ellos, tratando de no haber inscrito el INSABI, de mostrar ciertas acciones de confrontación con el presidente o obligarlo a negociar. Y podríamos decir que dentro de este tercer bloque también están el caso de un gobernador en específico, que es el que más ha sobresalido, que es Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tiene obviamente aspiraciones presidenciales en el 2024, sabe muy bien el juego político y ha tratado de marcar un paso distinto. Se ha conflictuado con el gobierno, pero también de alguna manera ha hecho acciones para tratar de distinguirse del resto. Llama la atención la conformación de este bloque de gobernadores del norte, el caso del Bronco, que es independiente, el caso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas y el caso de Riquelme en Coahuila. Y que de alguna manera lo que le están diciendo al presidente es, oiga, no es posible que en el pacto fiscal, el pacto de la federación, donde nosotros estamos dando prácticamente de $1, nada más le regresan 10 centavos al gobierno estatal, 5 a los municipios, pues claro que obviamente esto, como están viendo cómo gobierna el observador, pues no le está gustando. Entonces, creo que están aprovechando la situación, que bueno, hay que ver qué tanto dura, solamente durante la pandemia, y si no los terminan doblando, como pasó con los gobernadores priistas. Oye, y fíjate que he escuchado, he leído algunas cuestiones ahí de analistas que hablaban también de que prácticamente este sexenio se le acabó a Andrés Manuel López Obrador y vamos a ver hoy ya una política mucho más agresiva, particularmente para tener contacto, digamos, contentos a sus agremiados, a sus votantes, que ya, como bien dices, cada vez son menos, pero hay una grey muy fiel todavía de Andrés Manuel, y esos creo que son los que van a estar pues consentidos como nunca. ¿Te parece este análisis? ¿Tú cómo lo percibes de aquí para adelante? Porque finalmente pues ya lo que pasó, y lo interesante es esta próxima estación del 2021, Memo. Sí. ¿Por ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Ah, ya te escucho, Felipe. Adelante. Perdóname, te decía, ¿cómo ves tú ahorita esta perspectiva que puede hacer el 2021, ya con miras al siguiente escalón, que son las elecciones, así que la primer mitad del sexenio de Andrés Manuel? Pues mira, la verdad es que, como lo he dicho aquí en este momento, la polarización va a ser un elemento, y más si vemos una crisis económica que ya está, si vemos una crisis social y de seguridad muy fuerte, pues sí, lo que hacen este tipo de gobiernos es impulsar más su agenda polarizante, radicalizarse, en otras palabras. Y sí veo yo que se va a radicalizar de una manera más extrema el gobierno de Andrés Manuel para mantener lo suyo. También tiene otra as bajo la manga, que es los programas sociales. Los programas sociales que no ha eliminado, los programas sociales que siguen ahí presentes en su agenda política, y que ante esta crisis ha dicho que pues son los que menos se van a tocar.
sabe perfectamente que esos programas clientelares electorales pues son una fortaleza y que pues lo pueden catapultar a seguir teniendo una mayoría en el Congreso. Creo que sí va a pasar en el 21. Yo creo que va a haber por un lado apatía, mucha gente que ya no va a querer salir a votar, otros que van a querer dar un voto de castigo. El problema es que se va a pulverizar porque no hay una oposición, digamos, que una a todos. Exacto. Y por otro lado vamos a ver también pues la carnicería dentro de Morena, que esa es otra realidad. Dentro de Morena hay grupos, hay visiones distintas, pelean el amor de Andrés Manuel, todo con visión para la sucesión del 24. Entonces claro que también van a luchar por esos espacios, y bueno, pues todo esto puede provocar que el Congreso, si bien no tenga los mismos números que actualmente tiene Morena y sus aliados, sí siga teniendo, pues digamos, la primera minoría o la primera mayoría, como se quiera ver. Así que siguen teniendo todavía una fuerza. Si les alcanza todavía, si utilizan los programas clientelares como parece que se van a utilizar. Y por lo que te digo, porque no hay un contrapeso de la oposición real y claro. Es decir, la gente por quién va a decidir dar su voto. No les convence el PAN, en el PAN hay división con México Libre, a su vez vamos a tener 7 nuevos partidos compitiendo en este proceso. Entonces hay varios elementos que hablan de eso, y lo que te digo, la apatía. Una elección intermedia no llama tanta la atención. Puede haber un anzuelo, la elección de 15 gobernadores, eso tal vez pueda motivar a algunas personas. Complicado el panorama que se nos viene, Memo. Sin embargo, pues todavía no pasamos de la pandemia y parece ser que el escenario se va a poner más complicado. Un futuro un poquito incierto, ¿no?, para nuestro país. Pues sí, pero también yo veo al mismo tiempo que se ve este panorama, dice un amigo, hay que ir comprando la soga, a ver de qué tamaño la soga. Creo que también hay esperanza en muchos sentidos. Hay elementos también que hay que considerar. Yo veo una sociedad civil con ganas de participar, mayor conciencia también de mucha gente, de muchas cosas. No es tanto, la gente ya no es tan sumisa como en algún momento lo fue en este país. Hay la utilización también de los medios de comunicación, de los medios digitales y espacios como el tuyo que tienes ahorita, que son baluartes que se han quedado en las últimas décadas ya impregnados en nuestra vida diaria. Entonces, claro que también yo veo esperanza. Es importante que la gente esté informada, que la gente genere conciencia de las cosas, que tenga ese sentido crítico, pero también de participación. México en su historia ha tenido siempre muchos problemas. Podemos decir que prácticamente todo el siglo XIX México estuvo viviendo en conflicto eterno. Luego logró una paz y luego otra vez vivió un conflicto fuerte. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? ¿Quién ha sacado del atolladero esto? El propio pueblo de México. Ni siquiera han sido los gobernantes, ni siquiera han sido los caudillos. Ha sido el pueblo de México que con su esfuerzo, con su dedicación, con su visión de honestidad, termina sacando adelante, como dirían, termina sacando al perro de la milpa. Exactamente. Guillermo Torres Quirós, gracias de verdad por platicar con nosotros ahora aquí en Talentos que Suman. Te vamos a estar buscando, Memo, para que nos vayas dando luces de por dónde tenemos que hacerle ahora en estos tiempos de pandemia. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Talentos que Suman. Al contrario, un honor y un gusto haber estado con ustedes, con Felipe y con Angie. Un abrazo, mi querido Memo. Gracias. Pues ahí está Angie García, por si... Complicado por donde lo quieras ver. Por si no nos quedaba claro el panorama político, pues ahí está cómo se están moviendo las aguas del gobierno federal y también de los gobiernos estatales que finalmente integran esta gran discusión de lo que puede pasar para nuestro país. Pero también creo que motivador el tema de que hoy más que nunca, de verdad que como nunca, estamos informados, estamos abriendo espacios, como bien decíamos, para contar historias que no necesariamente a veces son de primera plana, pero tienen mucha trascendencia, Angie, en este espacio de Talentos que Suman. Al final del día, bien lo dijo Guillermo, que el pueblo es el que siempre saca adelante todo esto. Ese es, pues esto es Talentos que Suman. Interesante todo lo que nos dijo, digno de estar claro, analizando todo lo que aquí se comentó en esta plática que tuvimos con Memo Torres. Ya no le pedimos que comentara sus redes, pero bueno, pueden buscarlo de verdad como Guillermo Torres Quirós en redes sociales. Hace varios análisis, de hecho uno semanal que sube a YouTube. Búsquenlo ahí, Guillermo Torres Quirós, y en todas sus redes aparece como Guillermo Torres Quirós. Ahí verdad que se nos fue pedirle, pero si no, lo vamos a postear aquí en nuestra página de Talentos que Suman, porque vale mucho la pena de verdad
que sigan esta visión muy particular que tiene Guillermo de hablar o de entender cómo, o de explicar más bien cómo va la realidad política. Interesante los análisis que siempre semana a semana hace Guillermo Torres. Así es, y vámonos yo creo que a una pausa, amigo, para darle pie a nuestros temas que tenemos todavía en la mesa. Vamos a una pausa, estamos en Talentos que Suman y regresamos.